Hola, 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 bienvenidos a otro episodio de Mere Finance. Vamos a hablar de la revolución, la verdadera revolución energética y la lección es que todo Latinoamérica puede aprender de Estados Unidos, que pasó de ser un importador neto a ahora ser uno de los mejores países en producción de gas y petróleo. Para empezar, entonces, entendamos que en los 70 la industria decía que ya se había terminado el petróleo y el gas natural. Muchos creyeron, como vemos en esta gráfica, que a final de los 70, principios de los 80, ya la producción en Estados Unidos había ya llegado a su tope. Y el número de localizaciones para hacer la exploración de petróleo estaban decayendo. Luego, en los 2000, sí señores, en los 2000, ¿qué pasó? Pues en los 2000 empieza a haber un cambio. Y creo que es el cambio más importante que ha tenido la industria desde que se creó, no se creó, desde que se descubrió el petróleo por allá en 1860 en Pensilvania. Entonces, muchas innovaciones que hicieron que de verdad hubiera una revolución industrial. Pero la más importante, es la que vemos aquí, por ejemplo, es el crecimiento. En 5 años ha caído, pero mire cómo ha seguido creciendo tanto la actividad de gas como la actividad petrolera, pero el más importante crecimiento que ha tenido Estados Unidos es por sus derechos a la propiedad, a la exploración y a la no intromisión del gobierno de una manera fuerte. ¿Por qué? Porque a diferencia de los mayores países del mundo, Estados Unidos es el único país que no tiene una organización estatal encargada del petróleo. ¿Y eso qué hace? Eso hace que toda persona o toda entidad financiera, entidad petrolera que excargue hidrocarburos debajo de su subsuelo, los puede explotar. En otros países, la mayoría de países, digamos, es parte del Estado. Solo el Estado puede entonces controlar todo eso. ¿Y eso entonces qué crea? Pues que crea que hay una industria de competencia y de innovación. Y eso es lo más importante, porque hace que las compañías pequeñas se participen. Entonces, luego llega lo que hacemos y vemos el crecimiento es el, el fracking. Ahora, ¿qué es el fracking? Bueno, hay que entender que el gas de esquisto o el gas shale, como el gas de pizarra o el luita, se trata del gas natural que se encuentra atrapado en los sedimentos de roca abundantes en esquisto y otros materiales orgánicos a profundidades por lo general de 1000 a 5000 metros y puede existir en la misma placa con petróleo y otros hidrocarburos. Entonces, dado que el gas se encuentra atrapado en los sedimentos de esquisto, su extracción se hace a través de la técnica de fractura hidráulica o fracking, que es la perforación con un pozo vertical. Y eso es lo que ha causado la verdadera revolución. ¿Por qué? Porque desde entonces no se conoce un evento más significativo como la creación del fracking y su innovación, que es del descubrimiento en Ghawar, en Arabia Saudita, que es la más grande región de petróleo, el más grande punto de petróleo del mundo. Aquí vemos en las gráficas donde está localizado. Fue en 1960 y son 120 millas de profundidad, de extensión, que es todo lo que tiene este lugar. Y la producción por año es impresionante. O sea, ahí es donde está la riqueza. Venezuela tiene más reservas, pero ahí es donde está la mayor riqueza de petróleo del mundo, porque ahí es donde la podemos sacar. Entonces, desde entonces no se ha encontrado una revolución tan importante. Y como les decía, lo que pasa es que como el gran petróleo, o sea, Big Oil, que son las compañías que venían del US Oil, que ahora son Chevron, Exxon, entre otras, no son las que llevaron este cambio, fueron las pequeñas, porque la industria, vamos aquí por ejemplo el crecimiento en trabajos, en empleo, en la industria del gas y el petróleo. Es totalmente
fuera de serie en comparación a todas las demás industrias. Entonces, esto creció a 200, es una industria de 200 billones al año, ¿no? Y la comparación de esta industria solo tiene comparación con, por ejemplo, los smartphones, que son los teléfonos inteligentes, que ha sido el crecimiento, digamos, de Apple, de Huawei y de los demás, que es la industria que más ha crecido. La segunda industria que más ha crecido en términos de ingresos es el petróleo. ¿Y por qué? Porque puso 800% más de energía en en el sistema de Estados Unidos, 800% más, y 2% más de energía que todo, o sea, dos veces más de energía, perdón, que todo el sistema global de energía en renovables. O sea, el gas de esquícito y el fracking todas estas técnicas han sido el verdadero cambio fundamental en la industria. Y sí, ha sido un cambio impresionante porque hemos tenido, bueno, Estados Unidos ha tenido, por ejemplo, un crecimiento, y lo que vemos en la gráfica, un crecimiento en materia energética ha hecho que sea deflacionario. Si vemos muy bien, en el 2010 hubo hasta años con inflación negativa, o sea, los precios estaban volviendo más barato y esto ayudó mucho el crecimiento económico en los años después de la tremenda recesión del 2008. Entonces, también le quitó a OPEC y a Rusia el poder que tenía sobre los precios. Ahora Estados Unidos depende más que todo de ellos. Y también, esto es lo más importante, porque no todo es plata, no todo es energía. Ha reducido la dependencia en el carbón. Miren, en el 2015 Estados Unidos dependía 33% del carbón, ahora solo depende del 10%. ¿Y por qué? Es porque el crecimiento ha sido a través del gas. Cuando se usa gas, entonces caen las emisiones. No ha habido intervención gubernamental aquí. Aquí todo es por los derechos de propiedad y por el capitalismo que ha ayudado. Y también, entonces, la seguridad, la prosperidad y ahora el movimiento, ese movimiento ambientalista tan basura que ha puesto en jaque a toda Europa, hay que combatirlo. Hay que combatirlo de frente. Porque Macron critica a Estados Unidos por vender sus gas a precios altos. Entonces, ¿por qué no lo produce? Esto ha sido porque el Estado de Estados Unidos le ha dejado a la gente producir. Produzca su propio gas y deje de quejarse. Nosotros no podemos en la industria energética pelearse con gente que, mire, en todo el sector de donde están la producción petrolera en Estados Unidos, no podemos pelearnos contra gente ambientalista que solo quiere ver verde, 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 porque no van a entender. No entienden ni siquiera que sus camisas, sus zapatos, todo viene del petróleo. Y además de esto, el soporte político hacia la industria energética tiene que venir desde los pequeños y medianos empresarios. ¿Por qué? Porque entonces hay que recurrir a estas lecciones, que cuando uno deja que la expansión energética aumente, hay de independencia energética, hay deflación, hay tranquilidad, no se necesita ir a guerras. Y además se quita la parte política, porque entonces el gobierno no va a estar peleando con OPEC o con otros países por el petróleo. Entonces, lo más importante es quitarse de la cabeza todas esas estupideces de que la energía renovable, no. Lo que hay que hacer es seguir manteniendo, como lo hizo Estados Unidos, una industria fuerte, una industria que compite, una industria que innove, para que todas las demás industrias dentro de un país se beneficien. Entonces estaremos con esto y espero que les haya gustado. No olviden suscribirse. Muchas gracias.